Todos susurraban que Joe Vance era patética por aparecer. ¿Por qué una Omega asistiría a la boda del hombre que la engañó, viéndolo casarse con su propia hermana? Ella se sentó sola en la mesa más oscura del salón, aferrando una copa de vino barato, deseando que el suelo la tragara su agujero. Pero el destino no trabaja en sombras. Justo cuando el novio alzó un brindis a su nueva novia, las dobles puertas se abrieron de golpe. La música murió. La habitación se congeló. Lucien Blackwood, el rey alfa de la manada obsidiana, el hombre más peligroso del continente, caminó directamente más allá de la realeza, ignoró a la novia y se detuvo frente a Joe. Él se inclinó, su aliento caliente contra su oído, y susurró las 7 palabras que cambiarían el mundo. Sonríe, querida, y actúa como si estuvieras conmigo. La invitación había sido una burla. Joe sabía que estaba impresa en cartulina gruesa, color crema con relieve de hoja de oro. La manada Silver Creek les invita cordialmente a la unión del Alpha Caleb Thorne y Serena Vance. Caleb, el hombre que le había prometido a Joe para siempre hace solo 6 meses. Serena, la hermanastra, quien le había quitado todo lo demás a Joe, la atención de su padre, su herencia y ahora su pareja. Joe se sentó en la mesa 19, la mesa más lejana del estrado, escondida cerca de las puertas batientes de la cocina. El aire en el gran salón olía a venado asado, perfume caro, y el distintivo olor ozonoide de demasiadas hormonas cambiantes en una habitación. Los candelabros arriba brillaban como ojos burlones. Ella no debería haber venido. Ella sabía eso. Pero su padre, el anciano Thomas, lo había dejado claro. Si no muestras tu cara, te ves débil. La familia Vance no se ve débil. Tú irás, tú sonreirás, y tú le mostrarás a la manada que estás bien. Así que aquí estaba ella, vistiendo un vestido gris pizarra que había tenido que coser ella misma porque su asignación había sido cortada, bebiendo vino que sabía a vinagre. Mírala. Un susurro flotó de la mesa a su izquierda. Era Jessica, una de las damas de honor de Serena. Ella parece un fantasma. No puedo creer que realmente apareciera. Desesperada. Otra voz se burló. Ella probablemente piensa que Caleb cambiará de opinión en el altar. Joe apretó el tallo de su copa hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Ella se enfocó en el centro de mesa, un arreglo chillón de rosas blancas y cintas rojas sangre. Ella no lloraría. Ella se había prometido que no derramaría ni una sola lágrima por Caleb Thorne. Caleb estaba de pie en la mesa principal, luciendo devastadoramente guapo en un esmoquín negro. Él sostenía una flauta de cristal en alto, su otro brazo envuelto posesivamente alrededor de la cintura de Serena. Serena, radiante en encaje blanco, parecía cada parte la lunar que nació para ser. A mi hermosa compañera, Caleb anunció, su voz retumbando con mando alfa, silenciando la habitación. Aclara la garganta. Y a la unidad de nuestras familias, hoy marca una nueva era para Silver Creek. Un rugido de aplausos se elevó. Joe forzó una sonrisa rígida, alzando su copa ligeramente antes de llevarla a sus labios. El vino quemaba al bajar. Caminando a través de las puertas estaba un hombre que parecía haber sido tallado de la noche misma. Él era alto, de pie bien sobre 6'4", con hombros anchos que se tensaban contra un traje que costaba más que todos los ahorros de la vida entera de Joe. Su cabello era oscuro, peinado hacia atrás de un rostro que era demasiado afilado, demasiado depredador para ser guapo de una manera convencional. Pero fueron sus ojos los que congelaron la habitación. Eran del color del oro fundido, la señal de un depredador ápice. Lucien Blackwood, alguien susurró con terror. El rey alfa, el líder de la manada obsidiana, el hombre que controlaba los territorios del norte
y había aniquilado el levantamiento de pícaros sin ayuda hace 3 años. Él no estaba en la lista de invitados. Él odiaba la manada Silver Creek. La sonrisa de Caleb vaciló. Él bajó su copa, su postura cambiando de arrogante a defensiva. Rey Alpha Blackwood, Caleb exclamó, su voz resquebrajándose ligeramente. Nosotros no le esperábamos. Lucien no respondió. Él ni siquiera miró al novio. Él caminó con una gracia perezosa, depredadora, sus pesadas botas no haciendo sonido en el suelo de mármol. La multitud se abrió para él como el mar rojo, los lobos bajando sus cabezas en sumisión instintiva. El puro poder que irradiaba de él era asfixiante, una mezcla de bosques, lluvia y violencia cruda. Joe observó, hipnotizada. ¿Por qué estaba él aquí? ¿Iba él a matar a Caleb? Lucien caminó más allá de las mesas VIP. Él caminó más allá de los ancianos. Él caminó más allá del pastel. Él siguió caminando hasta que alcanzó las sombras cerca de la cocina, hasta que alcanzó la mesa 19. El corazón de Joe martilló contra sus costillas como un pájaro atrapado. Ella miró arriba, su aliento atrapándose en su garganta. De cerca, él era aterrador. Una cicatriz corría a través de su ceja izquierda, añadiendo al encanto peligroso. Lucien se detuvo directamente frente a ella. Todo el salón estaba mortalmente silencioso. Se podía oír caer un alfiler. Él la miró, sus ojos dorados escaneando su rostro, absorbiendo el vestido barato, las manos temblorosas, la inclinación desafiante de su barbilla. Entonces él extendió una mano. Sus dedos eran largos, adornados con un pesado anillo de sello de plata. «Ponte de pie», él dijo. Su voz era un profundo retumbo que vibraba en su pecho. Joe parpadeó. ¿Yo qué? «Ponte de pie», él repitió más suave esta vez, pero con un filo de mando que hizo que su loba gimiera para obedecer. Joe puso su mano en la suya. Su piel era áspera, callosa y sorprendentemente cálida. Él la levantó a sus pies con fuerza sin esfuerzo, tirándola lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler el embriagador aroma de él, cedro, y algo más oscuro, como pólvora. Él se inclinó, sus labios rozando la concha de su oído. La intimidad del gesto hizo que toda la habitación jadeara. «Joe Vance», él murmuró, su voz lo suficientemente baja como para que solo ella pudiera oír. «Pareces que estás a punto de hacerte pedazos». «No, no sé quién eres», ella susurró de vuelta, su voz temblando. «Soy tu estrategia de salida», Lucien respondió. Su mano se movió a la parte baja de su espalda, descansando allí posesivamente. «Caleb está intentando humillarte. Si te quedas sentada aquí, él gana. Si corres, él gana. Entonces, ¿qué hago?» Lucien se echó un poco hacia atrás, fijando sus ojos en ella. Una sonrisa diabólica jugó en sus labios. «Sonríe, querida». Él dijo lo suficientemente alto para que las mesas cercanas oyeran. «Y actúa como si estuvieras conmigo». Antes de que Joe pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Lucien la llevó hacia el centro de la habitación. «¡Maestro!» Lucien ladró sin mirar a la banda. «Un vals ahora». El director, pálido y tembloroso, inmediatamente golpeó su batuta. «Aclara la garganta». Las melodías de un pesado vals romántico llenaron el aire. Lucien atrajo a Joe a un agarre tradicional. Su mano derecha estaba firme en su cintura, la izquierda sosteniendo la suya en alto. Él se movió con una fluidez que desmentía su tamaño masivo. Joe tropezó en el primer paso, sus piernas sintiéndose como gelatina. «Sigue mi guía», Lucien murmuró. «No mires tus pies. Mírame a mí».
solo a mí. Joe forzó sus ojos hacia los suyos. ¿Por qué estás haciendo esto? Ella siseó. Todos están mirando. Déjalos mirar, Lucien dijo fríamente. Él la hizo girar, su falda gris ensanchándose. Déjalos preguntarse por qué el rey Alfa del Norte acaba de reclamar a la hermana Vance rechazada para el primer baile. Sobre el hombro de Lucien, Joe vislumbró la mesa principal. El rostro de Caleb era una máscara de rabia púrpura. Él había agarrado el mantel tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Junto a él, Serena parecía confundida, su boca ligeramente abierta. «Estás arruinando su boda», Joe dijo, una pequeña chispa de satisfacción encendiéndose en su pecho. «Estoy mejorando el paisaje», Lucien corrigió. «Dime, Joe, ¿por qué viniste?» «Mi padre me obligó. ¿Y siempre haces lo que papi dice?» Lucien preguntó, sus ojos entrecerrándose. «No tuve elección. No tengo a dónde más ir». «Caleb. Caleb controla las finanzas de la manada ahora. Mi fondo fiduciario está congelado». Lucien tarareó un sonido bajo en su garganta. Apalancamiento financiero, típico de un alfa débil, como una espina. Él no puede mandar lealtad, así que la compra o la mata de hambre. Él la hizo girar de nuevo, bajándola. Joe jadeó, agarrando sus hombros. Por un segundo, el mundo se redujo a solo el oro de sus ojos y la fuerza de sus brazos. Ella se sintió segura. Era una sensación extraña estar en los brazos del lobo más temido del país, pero sintiéndose más segura de lo que había estado en su propia casa. «¿Es verdad?», ella preguntó sin aliento mientras él la levantaba de nuevo. «¿Que mataste a tu propio tío para tomar el trono?» La expresión de Lucien no cambió, pero su agarre se apretó ligeramente. Él estaba vendiendo nuestros cachorros a aquelarres de vampiros. «Yo no solo lo maté, Joe. Le arranqué la garganta en la plaza del pueblo». Joe tragó con dificultad. «Y ahora estás aquí bailando conmigo». «Necesito algo», Lucien admitió, su voz bajando a un susurro áspero. «Y tú eres la única que puede dármelo». «¿Yo? Soy una omega. No tengo nada». «Tú tienes acceso», Lucien dijo. «Eres una Vance. Conoces el diseño de los archivos de Silver Creek. Sabes dónde tu padre guarda los viejos tratados». Joe se puso rígida. «¿Quieres que sea una espía? Quiero que seas mi prometida». Lucien corrigió. Joe perdió un paso pisando directamente su bota pulida. Lucien no se inmutó. «Disculpe», ella chilló. «Prometida falsa», él aclaró. «Necesito una razón para permanecer en territorio de Silver Creek durante el próximo mes sin desencadenar una guerra. Cortejar a una hembra de alto linaje, incluso una rechazada, me da inmunidad diplomática para quedarme y negociar términos de la unión. ¿Y por qué aceptaría yo eso?» Lucien se inclinó más cerca. «Porque si no lo haces, vuelves a la mesa 19, vuelves a ser la hermana enfrentada. Miras a Caleb y Serena gobernar sobre ti por el resto de tu miserable vida». Él pausó, dejando que la realidad se asimilara. Él continuó. «Te vas conmigo esta noche. Te quedas en la suite del rey en el hotel. Vistes seda en lugar de lo que sea esto, y haces que Caleb Thorne se arrepienta el día que alguna vez miró a otra mujer». La canción terminó. La nota final colgó en el aire. Lucien no la soltó. Él se quedó allí sosteniéndola, esperando. Joe miró la mesa principal. Caleb estaba susurrando algo a su beta, sus ojos fijos en Joe con una mirada de ira posesiva. Él no la quería, pero tampoco quería que nadie más la tuviera. Ella miró a su padre, el anciano Thomas. Él estaba frunciéndole el ceño, probablemente ya planeando cómo regañarla por montar una escena. Ella miró de nuevo a Lucien. Peligroso,
letal, desconocido. Tengo condiciones, Joe susurró. Los labios de Lucien se curvaron en una sonrisa genuina, una que no llegaba a sus ojos, pero era deslumbrante no obstante. Amo a una mujer que negocia. Nómbralas. Quiero las joyas de mi madre de vuelta de Serena, y quiero mi deuda saldada. Hecho, Lucien dijo inmediatamente. Considéralo un regalo de compromiso. Él se giró, metiendo su mano en la curva de su brazo. Aclara la garganta. Ven, mi amor, vamos a dar nuestras felicitaciones. La caminata a la mesa principal fue la más larga de la vida de Joe. La multitud se abrió de nuevo. Esta vez no la miraban con lástima. La miraban con confusión, envidia y miedo. Ellos alcanzaron el estrado. Caleb se puso de pie, inflando su pecho, tratando de igualar la altura de Lucien. Él falló. Blackwood. Caleb escupió. ¿Qué es el significado de esto? ¿Estás bailando con mi tú qué? Lucien interrumpió, su voz como un chasquido de látigo. Tu ex, tus sobras. Cuidado, Thor. Tienes una esposa sentada justo ahí. Serena se sonrojó de rosa. Joe es miembro de mi manada. Caleb gruñó. Ella pertenece a Silver Creek. En realidad, Lucien dijo, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacando un trozo de pergamino doblado. Creo que encontrarás que la abuela de Joe nació en territorio obsidiana bajo las viejas leyes. Sección 4, párrafo 2. Una hembra soltera puede regresar a su manada ancestral materna si así lo elige. Lucien se giró hacia Joe. ¿Eliges tú, Joe? Joe miró a Caleb. Ella vio el sudor en su frente. Ella vio el miedo en sus aclara la garganta ojos. Elijo la manada obsidiana, ella dijo, su voz resonando clara y fuerte. Entonces está resuelto, Lucien declaró. Él miró a Caleb con fría diversión. Gran boda espina, el pollo estaba seco. Él giró a Joe. Vámonos. ¡Espera! Caleb gritó. No puedes simplemente llevártela. Lucien se detuvo. Él no se dio la vuelta. Él solo inclinó su cabeza hacia atrás ligeramente. Soy el rey Caleb, Lucien dijo, su voz bajando a ese aterrador gruñido alfa que sacudió los cristales de las ventanas. Tomo lo que quiero. Él guió a Joe hacia la salida. Mientras caminaban a través de las dobles puertas y hacia el aire fresco de la noche, dejando el silencio atónito de la boda atrás, Joe se dio cuenta de que sus manos temblaban. Una elegante limusina negra esperaba en la acera. Un conductor abrió la puerta. Joe se deslizó en el interior de cuero. Lucien la siguió, cerrando la puerta y sellándolos en la oscuridad silenciosa. La actuación había terminado. Joe se dejó caer contra el asiento, exhalando un aliento que sentía que había estado conteniendo durante horas. «Eres bueno», ella murmuró. Lucien aflojó su corbata, la máscara del amante encantador desvaneciéndose instantáneamente. Su rostro se volvió duro, de negocios. Él abrió una pequeña nevera y sacó una botella de agua, dándosela a ella. Aclara la garganta. «Bebe», él ordenó. El colapso de adrenalina se acerca. Así que Joe dijo, tomando la botella. «Supongo que estamos comprometidos por ahora», Lucien dijo, sacando una tableta y revisando sus mensajes. «Pero no te acomodes, Joe. Acabas de entrar en una zona de guerra. Caleb es un idiota. Pero la gente que lo respalda, ellos son letales». Joe miró por la ventana tintada mientras el coche se alejaba del lugar. ¿Quién lo está respaldando? Lucien levantó la vista de su pantalla. Los ojos dorados estaban serios ahora. Ningún rastro de humor. La misma gente que mató a mi tío, Lucien dijo, y están buscando algo que tu padre escondió.
Esta noche te convertiste en la llave del reino, Joe. Intenta mantenerte viva. Joe lo miró fijamente. El alivio de escapar de la boda se desvaneció, reemplazado por un nudo frío de pavor en su estómago. Ella había pedido ser salvada de una desilusión. Ella no se había dado cuenta de que estaba entrando directamente en una revolución. «Conductor», Lucien dijo por el interfono, «llévanos a la casa de seguridad y llama a los guardias. Nos están siguiendo». Joe se giró para mirar por la ventana trasera. Dos SUV negros estaban zigzagueando a través del tráfico detrás de ellos, sus faros apagados. «Bienvenida a mi mundo, prometida», Lucien murmuró, metiendo la mano debajo de su asiento y sacando una pistola de plata. «Mantén la cabeza abajo». La primera bala destrozó el parabrisas trasero, enviando una lluvia de vidrio de seguridad cayendo sobre los asientos de cuero. Joe gritó, acurrucándose en una bola en el suelo como Lucien había mandado. «Firme, Marcus», Lucien dijo con calma por el interfono, su voz desprovista de miedo. «Maniobras evasivas, patrón Delta». «Copia Alfa», la voz del conductor chispeó de vuelta. La pesada limusina viró violentamente a la izquierda, cruzando 3 carriles de tráfico en la autopista enferma de lluvia. Las bocinas sonaron a su alrededor mientras cortaban el paso a un enorme camión. Los frenos de aire del camión sisearon y se plegó ligeramente, creando una pared de acero entre la limusina y los SUV perseguidores. «Inteligente», Lucien murmuró. Él accionó la corredera de su pistola de plata, una Sig Sauer P226 personalizada. Él miró a Joe. «Quédate abajo. No te muevas hasta que yo lo diga». «¿Van a matarnos?» Joe lloró, sus manos cubriendo su cabeza. «Van a intentarlo», Lucien respondió. Él bajó su ventana solo una rendija. El viento aulló en la cabina. A través de la brecha en la ventana, Joe podía oír el rugido de los motores. Los SUV habían sorteado el camión y se estaban acercando de nuevo. Uno se detuvo junto a la limusina. Un hombre se asomó por la ventana del pasajero, una metralleta en sus manos. Lucien no dudó. Él levantó su brazo, apuntó a través de la rendija y disparó 3 tiros precisos. ¡Bang! 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 El neumático delantero del SUV explotó. El vehículo se ladeó violentamente a la derecha, chocando contra la mediana de hormigón con un crujido nauseabundo de metal. Se descontroló, chispas volando hacia el cielo nocturno. «Uno menos», Lucien declaró, subiendo la ventana de nuevo. Él se sentó de nuevo, alisando las solapas de su chaqueta de traje como si acabara de espantar una mosca. «Marcus estado en la segunda cola. Se están retirando, Alfa. Saben que no pueden con nosotros en la carretera abierta. Probablemente intentarán interceptar en el puente». «No vayas al hotel», Lucien ordenó. «Tendrán la entrada manipulada. Llévanos al ático. Inicia protocolo de confinamiento». «Entendido». Lucien miró a Joe. Ella estaba temblando, fragmentos de vidrio atrapados en su cabello. Su expresión se suavizó solo una fracción. Él se agachó y ofreció su mano. «Puedes levantarte ahora». Se acabó. Joe tomó su mano y se volvió a subir al asiento. Ella cepilló el vidrio de su vestido, su respiración agitada. Tú acabas de dispararles. Defensa propia», Lucien dijo, enfundando su arma. «Y no están muertos. Los hombres lobos son difíciles de matar. Tendrán dolor de cabeza mañana. Nada más». «¿Quiénes son?», Joe exigió, su shock convirtiéndose en ira. «Dijiste que eran los que mataron a tu tío. ¿Por qué nos están persiguiendo?» «Soy solo una invitada de boda». Lucien suspiró, pasando una mano por su cabello oscuro.
No eres solo una invitada, Joe. Eres una Vance. Entonces, mi familia está en bancarrota. No tenemos poder. El poder no siempre es dinero, Lucien dijo oscuramente. Tu padre, el anciano Thomas, fue el guardián de registros para el consejo hace 20 años antes de que se jubilara. Corre el rumor de que robó un libro de contabilidad que contiene el verdadero linaje de cada línea de sangre alfa en la región. Joe frunció el ceño. Un árbol genealógico. ¿A quién le importa? No es solo un árbol. Enumera las deudas de sangre, los hijos ilegítimos, los tratados rotos. Ese libro es material de chantaje que vale miles de millones y puede derrocar reyes. Lucien la miró directamente a los ojos. Mis enemigos piensan que tu padre te lo dio a ti. Él no lo hizo, Joe protestó. Él apenas me habla. Él le dio todo a Serena. La lógica no importa a esta gente, Lucien dijo. Me vieron reclamarte. Asumen que te reclamé para obtener el libro. Si te atrapan, te torturarán hasta que les des una ubicación que no tienes. Joe sintió que la sangre se le escurría de la cara. Entonces, soy un objetivo. Eres el objetivo más valioso en la ciudad ahora mismo, Lucien confirmó, por lo cual te quedas conmigo. El coche disminuyó la velocidad, saliendo de la autopista y navegando a través de los relucientes rascacielos del distrito del centro. Ellos entraron al garaje subterráneo de una masiva torre de cristal, la Aguja Obsidiana, un edificio que Joe había visto solo en revistas. Era la sede de Blackwood Enterprises. Estamos aquí, Lucien dijo. El coche se detuvo. La puerta se abrió, revelando un escuadrón de guardias armados vestidos con equipo táctico negro. Aseguren el perímetro, uno de ellos gritó. Lucien salió, tirando de Joe con él. Él no soltó su mano mientras caminaban a través de la falange de guardias hacia un ascensor privado. ¿Es esto necesario? Joe susurró, mirando los rifles de asalto. La paranoia te mantiene viva, Lucien respondió. Él presionó su palma contra un escáner junto al ascensor. Las puertas se deslizaron abriéndose mientras el ascensor se disparaba hacia arriba, 50 pisos en segundos. Joe vio los números subir. Sus oídos estallaron. Este es el ático, Lucien explicó. Cristal antibalas, filtración de aire independiente, es el lugar más seguro del continente. Las puertas se abrieron directamente a una sala de estar que era más grande que toda la casa de la infancia de Joe. Era impresionante, ventanas de suelo a techo con vistas al horizonte de la ciudad. Elegantes muebles de cuero negro y arte moderno en las paredes, pero se sentía frío, impersonal, como un museo, no una clara la garganta hogar. Lucien caminó a un bar húmedo y sirvió 2 vasos de líquido ámbar. Él bebió uno de un solo trago y le trajo el otro a Joe. Brandy, él dijo, ayuda con el shock. Joe tomó el vaso pero no bebió. Ella caminó a la ventana, mirando las luces de la ciudad muy abajo. Ella se sintió pequeña atrapada. Entonces, ella dijo, su voz hueca, soy tu prisionera. Eres mi invitada, Lucien corrigió, aflojándose su corbata y tirando su chaqueta sobre una silla. Una prisionera no puede irse. Puedes irte cuando quieras, Joe, pero en el momento en que salgas por esa puerta, estás muerta. Joe se giró para enfrentarlo. Él parecía cansado ahora, la adrenalina desvaneciéndose. El rey Alfa parecía menos un monstruo y más un hombre cargando el peso del mundo. ¿Dónde duermo? Ella preguntó en voz baja. Lucien hizo un gesto por un pasillo. La suite principal está al final. Yo tomaré la habitación de invitados. ¿La habitación de invitados? Joe levantó una ceja. Esta es tu casa y estás bajo mi protección. Lucien dijo, su voz bajando a un retumbo bajo. No toco lo que no me ha invitado a entrar.
Soy un asesino, Joe, no un salvaje. Él se giró para irse, pero se detuvo. Una cosa más, él dijo sin mirar atrás. Hay ropa en el vestidor. Todo desde vestidos nuevos hasta pijamas. Los hice comprar hace una hora. Joe miró su espalda. ¿Hace una hora? Pero estábamos en la boda hace una hora. Lucien giró su cabeza, esa sonrisa de suficiencia regresando. Te lo dije, querida, siempre tengo un plan. La ducha era asombrosa. Era un cabezal de ducha de lluvia lo suficientemente grande para 4 personas con presión de agua, que masajeaba la tensión directamente fuera de los hombros de Joe. Ella se frotó la piel en carne viva, tratando de lavar el olor de la boda, el perfume barato, el vino derramado, el miedo. Ella salió, envuelta en una lujosa toalla blanca, y entró en el armario que Lucien había mencionado. Él no había estado mintiendo. Estaba lleno de filas de ropa de diseñador, todo en su talla. Había pijamas de seda, suéteres de cachemira, vaqueros que parecían costar una fortuna. ¿Cómo sabía él mi talla? Ella se preguntó, un escalofrío recorriendo su columna vertebral. ¿Cuánto tiempo me ha estado observando? Ella eligió un simple par de pijamas de seda plateada. Se sentían como agua contra su piel. Ella se secó el cabello y salió a la sala de estar, sintiéndose ligeramente más humana. Lucien estaba sentado en el sofá de cuero negro, un portátil equilibrado sobre sus rodillas. Él también había cambiado, vistiendo pantalones deportivos grises y una camiseta negra ajustada que se pegaba a su pecho. Él parecía peligrosamente doméstico. Él levantó la vista mientras ella entraba. Sus ojos dorados siguieron su movimiento, sus fosas nasales dilatándose ligeramente. Hueles a vainilla, él observó. Es un relajante. Aclara la garganta. Es el gel de baño, Joe dijo, cruzando sus brazos defensivamente. Lucien, necesitamos hablar sobre las reglas. ¿Reglas? Él cerró el portátil. Continúa. Joe tomó un respiro. 1. No soy tu prometida real. Esto es un acuerdo de negocios. Nada de negocios graciosos. De acuerdo, Lucien dijo perezosamente. 2. Quiero hablar con mi padre. Necesito saber si él realmente tiene este libro de contabilidad. Denegado, Lucien dijo instantáneamente. Todas las líneas a tu padre están intervenidas. Si lo llamas, el enemigo puede triangular tu ubicación. Nos escondemos por 48 horas. Bien, Joe resopló. 3. Dejas de mirarme como si fuera un bistec. Lucien rió, un sonido profundo que vibró en la habitación tranquila. Soy un lobo, Joe. Eres una hembra angustiada en mi territorio. Mis instintos me están gritando que te consuele, te reclame y te retenga. Los estoy ignorando, pero no puedo dejar de mirar. Joe se sonrojó. Ella no estaba acostumbrada a este tipo de honestidad. Caleb siempre había jugado juegos, diciendo una cosa y haciendo otra. Lucien simplemente lo dijo. Hay una regla que necesito añadir. Lucien dijo, poniéndose de pie. Él caminó hacia ella, la gracia depredadora de nuevo con toda su fuerza. Joe retrocedió hasta que sus piernas golpearon la mesa de café. ¿Qué regla? Si vamos a vender este compromiso, Lucien dijo, deteniéndose a pulgadas de ella. Necesitas oler como yo. La gente con la que estamos tratando tiene narices sensibles. Si hueles a vainilla y miedo, sabrán que es falso. Atacarán. Entonces, ¿qué propones? Necesito marcarte con mi olor, Lucien dijo. Solo una marca en el cuello. Le dice a cada lobo en un radio de 10 millas que perteneces al rey Obsidiana. La mano de Joe voló a su cuello. El marcado de olor era íntimo. Era algo que las parejas hacían. ¿Quieres decir morderme? No. La voz de Lucien era áspera,
frotando. Mi glándula de olor está aquí. Él tocó su mandíbula. Aclara la garganta. Solo necesito acariciarte con la nariz por un minuto. El corazón de Joe martilló. Era práctico. Tenía sentido. Pero la idea de él tan cerca. Ok, ella susurró. Solo por la historia de portada. Solo por la historia, Lucien estuvo de acuerdo. Él se acercó. Él puso sus manos en su cintura, sus pulgares frotando círculos en la tela de seda. El calor de sus manos se filtró en su piel. Él bajó su cabeza. Su aliento se deslizó sobre el punto sensible donde su cuello se encontraba con su hombro. Joe se estremeció, sus ojos aleteando cerrados. Entonces él presionó su rostro contra su cuello. Él no fue gentil, pero tampoco fue áspero. Él frotó su mandíbula contra su piel, inhalando profundamente. Su barba rozó su suavidad, creando una fricción que envió chispas, disparándose a través de sus nervios. Él olía a lluvia, bosques profundos y puro poder crudo. Joe jadeó, sus manos instintivamente subiendo para agarrar sus bíceps. Estaban duros como una roca. Lucien gimió bajo en su garganta, sus brazos se apretaron alrededor de su cintura, tirándola a ras contra su cuerpo. Por un momento, la pretensión desapareció. No hubo boda, no hubo persecución, no hubo libro de contabilidad. Solo un hombre y una mujer, y el antiguo, innegable tirón de la biología. Lucien, ella respiró. Él se echó hacia atrás lentamente, sus ojos oscuros, las pupilas muy dilatadas. Él parecía aturdido. Eso debería funcionar, él dijo, su voz ronca. Él aclaró su garganta y dio un paso atrás, poniendo distancia entre ellos. Tú deberías ir a la cama. Tenemos un día largo mañana. Joe asintió, incapaz de hablar. Ella se giró y huyó a la suite principal, cerrando la pesada puerta tras ella. Ella se apoyó contra la puerta, tocando el punto en su cuello donde su piel había estado. Le hormigueó. Ella subió a la cama masiva, esperando dar vueltas, pero el olor de él, humo de madera y lluvia, ahora se aferraba a su piel. Era extrañamente reconfortante. Joe se durmió instantáneamente. Ella se despertó con el sonido de gritos. No era una pesadilla. Venía de la sala de estar. Joe se sentó, el corazón latiendo con fuerza. El reloj digital marcaba las 30 a.m. Ella agarró una pesada lámpara de latón de la mesita de noche y se arrastró hacia la puerta. Ella la abrió una rendija. Lucien estaba en la sala de estar. Aclara la garganta. Él no estaba solo. Un hombre estaba atado a una silla en el centro de la habitación. Estaba golpeado, sangre goteando de su nariz. Dos de los guardias de Lucien estaban cerca. Lucien estaba de pie sobre el hombre, su camisa quitada, revelando un tapiz de cicatrices a través de su espalda. Él sostenía un vaso de agua en una mano. Te preguntaré una vez más, Lucien dijo, su voz aterradoramente tranquila. ¿Quién filtró la ruta? ¿Cómo supiste que estaríamos en la autopista 95? El hombre en la silla escupió sangre en la alfombra cara. Vete al infierno, Blackwood. La dirección, ellos están en todas partes. La dirección, Lucien repitió. Él suspiró. Odio ese nombre. Lucien se giró y Joe jadeó. Su pecho justo sobre su corazón había un tatuaje. Pero no era solo tinta, era una marca, un símbolo de una cadena rota. Y debajo de ella, un nombre estaba marcado con cicatrices en su piel. Serena, Joe dejó caer la lámpara. Golpeó el suelo con un fuerte estruendo. Lucien giró, sus ojos salvajes. Los guardias levantaron sus armas antes de darse cuenta de quién era. ¡Joe! Lucien gruñó, poniéndose frente al hombre golpeado para bloquear su vista.
Vuelve a tu habitación. Serena, Joe susurró, señalando su pecho. ¿Por qué tienes el nombre de mi hermana marcado a fuego en tu corazón? Lucien miró la cicatriz, su rostro endurecido en piedra. Eso, él dijo fríamente, no es asunto tuyo. Sí es mi asunto, Joe gritó, entrando en la habitación, ignorando al hombre ensangrentado. Me arrastraste a esto, dijiste que odiabas la manada Silver Creek, dijiste que odiabas a Caleb, pero tú tienes una historia con Serena. Lucien hizo una señal a los guardias. Lleven al prisionero a las celdas de detención. Limpien esto. Los guardias arrastraron al hombre que luchaba fuera. La puerta se cerró con un clic. Lucien caminó hacia Joe. Él parecía peligroso de nuevo. No el protector del coche. No el prometido falso de la pista de baile. Este era el rey Alfa que había matado a su propio tío. ¿Quieres saber? Él preguntó, su voz baja. Sí, Serena no era solo mi enemiga, Lucien dijo, deteniéndose frente a ella. Hace 3 años, antes de que conociera a Caleb, Serena era mi pareja. La boca de Joe se abrió. ¿Qué? Ella era mi pareja destinada. Lucien dijo, el dolor en sus ojos visible por primera vez, aclara la garganta. Y ella me rechazó. Ella eligió el poder. Ella eligió la aprobación de tu padre. Ella eligió ser una lunar de una manada rica en lugar de la pareja de un pícaro que aún no había reclamado su trono. Él señaló la cicatriz. Esto es lo que sucede cuando un vínculo de pareja es cortado por el rechazo. Quema. Joe lo miró fijamente. Así que todo esto, salvándome, la boda, no es sobre el libro de contabilidad. Ella sintió una fría realización invadirla. Me estás usando para vengarte de ella, Joe susurró. Estás saliendo con la hermana que ella acosó para mostrarle lo que se perdió. Lucien no lo negó. Él solo la miró fijamente con esos ojos dorados e ilegibles. Ambos obtenemos lo que queremos, Joe. Él dijo suavemente. ¿Importa el motivo? Joe lo abofeteó. El sonido resonó en el ático. La cabeza de Lucien se giró a un lado. Él no parecía enojado, él parecía resignado. Me importa a mí. Aclara la garganta, Joe dijo, lágrimas picando sus ojos. Pensé por un segundo que pensé que eras diferente. Pero eres igual que Caleb. Soy solo una porno para ti. Ella se dio la vuelta. Voy a dormir. Por la mañana me voy. Tomaré mis oportunidades con los asesinos. Ella cerró la puerta del dormitorio de golpe. Lucien estaba solo en la sala de estar oscura. Aclara la garganta. Él tocó su mejilla donde ella lo había golpeado. Estás equivocada, Joe. Él susurró al silencio. Eras una porno hasta esta noche. Él miró su mano, la que había sostenido la suya. Ahora, él murmuró, eres la reina y estoy en problemas. La luz de la mañana no irrumpió a través de las ventanas de la aguja obsidiana. Estaba bloqueada por las pesadas persianas anti-explosión que Lucien había activado durante la noche. El ático era una tumba de luz artificial y silencio sofocante. Joe cerró su bolso. Ella se había cambiado de nuevo a su vestido gris, el de la boda. Estaba arrugado y olía a humo, pero era suyo. La ropa de seda que Lucien había comprado se sentía como disfraces para una obra en la que ya no quería un papel. Ella salió a la sala de estar. Lucien estaba allí de pie junto a la consola de mando, tecleando furiosamente. Él no había dormido. Los moretones en sus nudillos de la interrogación se estaban volviendo morados. Él no levantó la vista mientras ella entraba. El perímetro está despejado por ahora, él dijo su voz plana. He arreglado un coche para llevarte a la estación de tren. He transferido $500 a una cuenta offshore a tu nombre. Puedes empezar de nuevo en Europa.
Joe se detuvo. Ella había esperado que él discutiera, que le ordenara quedarse, que usara su voz alfa. «Me estás dejando ir». Lucien finalmente la miró. Sus ojos estaban apagados, el fuego dorado atenuado por el agotamiento. «Tú tenías razón, Joe. Te usé. Vi una oportunidad para herir a Serena y la tomé. Puse un objetivo en tu espalda porque estaba enojado. Eso no me hace mejor que Caleb». Él caminó hacia la mesa de centro y recogió un sobre negro. «Esto contiene una nueva identidad, identificación de pasaporte, certificado de nacimiento. El nombre es Joe Stone, está limpio». Él lo extendió. Joe miró el sobre. Era libertad, era seguridad, era todo lo que pensaba que quería. Ella extendió la mano hacia él. ¡Boom! El mundo se puso de lado. La explosión no vino del exterior, vino del hueco del ascensor. Las puertas anti-explosión explotaron hacia adentro, enviando una onda de choque de calor y escombros desgarrando la sala de estar. Lucien se movió más rápido de lo humanamente posible. Antes de que Joe pudiera siquiera gritar, él la había abordado, arrojando su cuerpo sobre el suyo detrás de la pesada isla de mármol de la cocina. Fragmentos de vidrio y metal llovieron alrededor de ellos como confeti mortal. El aire se llenó instantáneamente de humo espeso y acre. ¡Abajo! Lucien rugió tosiendo. Se desató un tiroteo. Armas automáticas, calibre pesado. Alpha Blackwood. Una voz distorsionada por una máscara táctica gritó desde el humo. «Sabemos que estás aquí dentro. Entrega a la chica y lo haremos rápido». Lucien sacó su Sig Sauer de su cintura. Él miró a Joe debajo de él. Su rostro estaba sangrando por un corte en su frente, pero sus ojos estaban ardiendo de nuevo. La opacidad se había ido. El depredador había vuelto. Ellos pasaron por alto los escáneres biométricos. Lucien gruñó. «Solo un infiltrado podría hacer eso». «¿Qué hacemos?», Joe gritó, agarrando su camisa. «Saltamos. Estamos en el piso 50. Menos mal que creo en las salidas de emergencia». Lucien agarró su mano. «Corre». Él la levantó y corrieron hacia la pared lejana, la hecha de cristal de suelo a techo que daba a la ciudad. Los soldados los vieron. Las balas masticaron el suelo a sus talones. «Pop, pop, pop, pop». «Lucien», Joe gritó mientras alcanzaban la ventana. No había balcón, solo una caída. Lucien no disminuyó la velocidad. Él levantó su brazo, protegiendo su rostro, y lanzó todo su peso contra el vidrio. ¡Crash! Estaban cayendo. El viento rugió en los oídos de Joe, robándole el aliento. Ella vio la ciudad girando vertiginosamente debajo de ellos, los coches como juguetes. Ella gritó un sonido que fue arrancado por la velocidad. Lucien tiró de un cordón en su cinturón. Un paracaídas de parapente negro explotó de la parte trasera de su chaleco táctico. La desaceleración repentina lo sacudió violentamente hacia arriba. Lucien sostuvo a Joe contra su pecho con un agarre de hierro, sus piernas envueltas alrededor de las suyas para evitar que se resbalara. Se balancearon salvajemente en el aire, alejándose del ático en llamas. Arriba de ellos, hombres con equipo negro estaban en la ventana rota, disparando tiros feutales al aire. «¡Aguanta!», Lucien gritó por encima del viento. «Vamos a aterrizar fuerte». Se desviaron hacia el río que cortaba la ciudad. Lucien los dirigió con pericia, apuntando a una barcaza que transportaba carbón. Chocaron contra el montón de carbón con un golpe que sacudió los huesos, rodando por el montículo negro. Lucien recibió el peso del impacto, gruñendo mientras caían. Se detuvieron en la parte inferior del montón, cubiertos de polvo negro, jadeando por aire. Joe yacía allí por un segundo, mirando el cielo gris, incapaz de procesar que estaba viva.
Lucien gimió sentándose. Él la revisó inmediatamente. ¿Estás herida? Busca sangre. Joe miró sus manos. Estaban negras de polvo de carbón, temblando violentamente pero enteras. Yo creo que estoy bien. Lucien asintió, luchando por ponerse de pie. Él hizo una mueca, agarrándose el costado. «Estás herido», Joe dijo, levantándose con dificultad. «Costillas», Lucien gruñó. «Quizás una fractura. No importa, tenemos que movernos. Estarán rastreando el paracaídas». Él agarró su mano de nuevo. «La estación de tren está afuera. El aeropuerto está afuera. La dirección ha comprometido la ciudad». «Entonces, ¿a dónde vamos?», Joe preguntó, dándose cuenta de que había perdido el sobre negro en la caída. Su nueva identidad se había ido. Su vieja vida se había ido. Lucien la miró, su rostro manchado de carbón y sangre, pareciendo un demonio de guerra. «Vamos al único lugar donde tu padre no buscará», Lucien dijo. «Vamos al lugar donde todo empezó. El diente del lobo. La zona prohibida», Joe jadeó. «Ese es territorio de pícaros. Es suicidio». «No para mí», Lucien dijo sombríamente. «Ahí es donde nací. El viaje tomó 2 días. Ellos robaron una camioneta destartalada de un sitio de construcción, abandonándola 50 millas fuera de los límites de la ciudad. Luego caminaron el resto del camino hacia los densos bosques antiguos del norte. El diente del lobo era una cadena montañosa que se clavaba en el cielo, dentada e implacable. El bosque aquí estaba en silencio. Ningún pájaro cantó. Los árboles eran secuoyas masivas que bloqueaban el sol. Para cuando llegaron a la cabaña, Joe estaba agotada. Sus pies estaban ampollados en sus tacones, los cuales había descartado hace mucho tiempo para caminar descalza sobre el suelo musgoso. La cabaña era pequeña, construida de troncos huneados toscos, metida bajo el refugio de una enorme pared de acantilado. Parecía abandonada, cubierta de enredaderas. Lucien abrió la puerta de una patada. Motes de polvo bailaron en el haz de luz. «Hogar, dulce hogar», él murmuró, dejando caer el pesado paquete de suministros que había logrado recolectar. Él se tambaleó sobre sus pies. «Lucien». Joe se apresuró hacia adelante, mientras él se desplomaba sobre una alfombra de piel desnuda, polvorienta. Él estaba ardiendo. Su piel estaba caliente al tacto. La herida en su costado, que él se había negado a dejar que ella viera durante la caminata, había sangrado a través de su camisa. «Estoy bien», él balbuceó, sus ojos perdiendo el enfoque. «Solo necesito descansar». «Tú no estás bien», Joe dijo, su miedo transformándose en eficiencia. Ella había pasado años cuidando a su abuela enferma mientras Serena estaba de fiesta. Ella sabía qué hacer. Ella rasgó su camisa abierta. No era solo una costilla rota. Había un roce de bala a lo largo de su flanco que estaba enojado e infectado. La perdición del lobo. «Usaron nitrato de plata», Joe susurró, viendo las venas negras extendiéndose desde la herida. «Está envenenando tu kit de medicina del lobo», Lucien dijo con voz áspera, señalando una tabla suelta en la esquina. Debajo de allí, Joe levantó la tabla. Dentro había una caja de metal. Ella la abrió para encontrar vendas, una botella de whisky y un frasco de ungüento verde brillante. «¿El ungüento?», Lucien dijo con los dientes apretados. «Póntelo. Va a doler». Joe no dudó. Ella vertió whisky sobre sus manos para desinfectarlas. Luego recogió la pasta verde. «Lo siento», ella susurró. Ella presionó el ungüento en la herida. Lucien arqueó su espalda un rugido gutural, desgarrándose de su garganta. Sus ojos brillaron dorados, luego rojos. Sus garras se extendieron,
haciendo surcos profundos en el suelo de madera. Por un momento aterrador, Joe pensó que él podría transformarse y matarla en su delirio. Pero no lo hizo. Él se estremeció, jadeando por aire, sudor cayendo por su rostro. Entonces se quedó flácido, cayendo en un sueño febril. Joe no durmió esa noche. Ella se sentó junto a él, limpiando su frente con un paño frío, dándole agua gota a gota. Afuera, el viento aullaba a través del cañón, sonando como lobos llamando a su manada. Al amanecer, la fiebre se rompió. Joe estaba cabeceando contra la pared cuando sintió ojos sobre ella. Ella se despertó de un sobresalto. Lucien la estaba observando. Él parecía pálido, pero las venas negras en su costado habían retrocedido. «¿Te quedaste?», él dijo, su voz áspera por el sueño. No tenía a dónde más ir. Joe desvió, sirviéndole una taza de agua. «Podrías haber tomado el camión. Podrías haber huido mientras yo estaba caído». Lucien se sentó lentamente, haciendo una mueca. «¿Por qué no lo hiciste?». Joe le entregó la taza. «Porque saltaste por una ventana por mí y porque estoy cansada de correr». Ella abrazó sus rodillas a su pecho. «Lucien, en el ático, dijiste que mi padre era el villano, pero ¿por qué me está casando? Soy su hija. Soy la inútil. ¿Por qué enviar un escuadrón de la muerte por mí?». Lucien tomó un trago, luego dejó la taza. Él la miró con una nueva intensidad. «Porque no eres inútil, Joe, y no creo que seas solo una Vance». «¿Qué significa eso?». «Tu olor», Lucien dijo. «En la boda pensé que era solo miedo, pero aquí, lejos de la contaminación de la ciudad, puedo olerlo claramente debajo de la vainilla. Hay algo antiguo en tu linaje, algo que no se ha visto en las manadas durante siglos». Joe frunció el ceño. «Soy una omega. Ni siquiera puedo transformarme completamente en la luna llena». «Eso no es porque seas débil», Lucien dijo suavemente. «Es porque tu loba está siendo suprimida. Dime, ¿usas joyas? Algo que nunca te quitas». La mano de Joe fue a su cuello, debajo de su vestido, y ahí, llevaba una simple cadena de plata con un relicario. Estaba empañado y viejo. «El relicario de mi madre», ella dijo. «Ella me lo puso el día que murió. Ella me hizo prometer nunca quitármelo». «Quítatelo», Lucien ordenó. «No», aclara la garganta, «prometí». Joe miró el broche de cerca. Joe desabrochó el broche y lo levantó a la luz. Allí, grabado en el pequeño mecanismo, había un símbolo microscópico. Un lobo con 3 ojos. «Ese es un amuleto amortiguador». Lucien explicó su magia oscura. «Encierra a tu loba. Tu padre o tu madre no querían que nadie supiera lo que eres». «¿Qué soy?». Joe susurró, sus manos temblando. «Quítatelo y descúbrelo». Joe dudó. Ella miró el relicario, la última pieza de su madre que tenía. Luego miró a Lucien, el hombre que había quemado su mundo para salvarla. Ella liberó la cadena y la arrojó por la habitación. En el momento en que la plata dejó su piel, sucedió. Una onda de choque de poder explotó del cuerpo de Joe. Las ventanas de la cabaña se hicieron añicos hacia afuera. La mesa se volteó. Joe jadeó, cayendo de rodillas. Se sintió como si hubiera estado conteniendo el aliento durante 20 años y finalmente exhaló. Sus huesos crujieron y se remodelaron. Él estaba esperando, Lucien corrigió, esperando cosechar tu sangre para dar tu poder a Serena. De repente, un teléfono satelital en la mochila de Lucien comenzó a sonar. El sonido fue chirriante en el silencio. Lucien se arrastró y lo contestó, poniéndolo en altavoz. «Hola, Lucien». Una voz ronroneó. No era un soldado, era tranquila, culta y aterradoramente familiar. «Anciano Thomas», Lucien gruñó.
Veo que has llegado a la cabaña, el padre de Joe dijo agradablemente. Rastri el pico de energía. Energía violeta impresionante. Ella finalmente se quitó el collar. Eres un monstruo, Joe dijo, su voz sonando diferente. Humana de doble capa y loba hablando como una sola. Joe querida, Thomas suspiró. No seas dramática. Te di vida. Ahora simplemente necesito un retorno de mi inversión. Acércate a nosotros y te mataré. Lucien amenazó. Oh, no vengo solo. Thomas se rió entre dientes. Mira afuera. Joe y Lucien miraron por la ventana rota. En la cresta opuesta a la cabaña apareció una línea de figuras. Luego otra línea, luego otra. Cientos de lobos, soldados de Silver Creek, mercenarios y liderándolos. De pie sobre una roca en un traje táctico blanco, estaba Serena. Tienes 1 hora para entregar a la chica Lucien, Thomas dijo por teléfono. O quemamos todo el bosque contigo dentro. La línea murió. Lucien se puso de pie a pesar de su herida. Él caminó hacia Joe y puso sus manos sobre sus hombros. Ellos tienen un ejército, él dijo. Joe se puso de pie. Ella se sintió más fuerte de lo que nunca había estado en su vida. El miedo se había ido, reemplazado por una fría y calculadora resolución. Ellos tienen un ejército. Joe estuvo de acuerdo, sus ojos violetas destellando. Pero nosotros tenemos al rey. Ella miró a Lucien y por primera vez ella extendió la mano y tocó la cicatriz en su pecho, la marca del nombre de Serena. Y Joe añadió, están a punto de descubrir por qué no casas a una reina. Ella lo besó. No fue un beso suave, fue un sello, una promesa de guerra. Vamos a darle una lección a mi hermana, Joe dijo. La puerta de la cabaña se abrió y Joe salió. El viento azotó su vestido gris andrajoso, pero sus ojos ahora brillando un violeta aterradoramente hermoso ardían con el poder del lobo espiritual. Abajo Serena estaba de pie a la cabeza de un masivo ejército flanqueada por el anciano Thomas. «¡Mírala!», Serena se burló, su voz amplificándose a través del valle. «La reina mendiga, mátalos, fuego», Thomas ordenó. Cientos de rifles crujieron. Lucien intentó protegerla, pero Joe dio un paso adelante, levantando una mano. «Detente». El mando explotó de su alma. Una onda de choque de energía violeta se extendió hacia afuera, desintegrando las balas en polvo en el aire. Todo el ejército se congeló, sus lobos, gimiendo en sumisión al Alfa Supremo. Serena, cegada por los celos, se abalanzó con un cuchillo de plata. «Te mataré yo misma». Lucien se movió como una sombra. Él interceptó a Serena, torciendo la hoja de su mano y empujándola a la tierra. «No eres apto para respirar su aire». Desesperado, Thomas apuntó su pesada pistola a Joe. «Si no puedo controlar el activo, lo destruyo». Él disparó. ¡Bang! Joe se movió más rápido que el sonido. Ella arrebató la bala del aire a pulgadas de su cara, su palma chisporroteando. Ella dejó caer el plomo aplastado a los pies de su padre. «El reinado de los Vance ha terminado», ella declaró. Con un movimiento de su muñeca, ella despojó a Serena de su rango. Los mismos soldados que habían contratado arrastraron a los villanos que gritaban. Adrenalina desvaneciéndose. Joe se desplomó directamente en los cálidos brazos de Lucien. 3 meses después, en el balcón de la reconstruida aguja obsidiana, Lucien sostuvo a Joe cerca. Las luces de la ciudad parpadearon abajo, seguras bajo su gobierno unido. «Nunca te pregunté apropiadamente», Lucien susurró, sacando un anillo de obsidiana negra y geoda violeta. «En la boda te dije que actuaras como si estuvieras conmigo. Te forcé a un rol». Él se arrodilló,
sus ojos dorados suaves. ¿Dejarás de actuar ahora, Joe? ¿Estarás conmigo de verdad? Joe sonrió al hombre que había quemado el mundo para salvarla. No lo sé, Alpha Blackwood, ella bromeó. Es un trabajo peligroso. Alto riesgo, alta recompensa. Él sonrió. Entonces sí, ella susurró, atrayéndolo a un beso abrasador. Estoy contigo para siempre. Y esa es la historia de cómo la hermana no deseada se convirtió en la reina suprema. De sentarse sola en la mesa 19 a comandar un ejército entero. Joe definitivamente tuvo la última risa. Me encanta que Lucian mantuviera la línea "actúa como si estuvieras conmigo" hasta el final. Realmente muestra que a veces las mejores historias de amor comienzan con un poco de problemas. ¿Cuál fue tu parte favorita? ¿Fue la escena donde saltaron del rascacielos o cuando Joe atrapó la bala? Hazme saber en los comentarios abajo. Si disfrutaste esta historia, por favor dale a este video un gran pulgar arriba. Me ayuda a crear más historias como esta para ti. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo drama romántico. Gracias por ver y recuerda, a veces tu verdadero destino está a solo un baile de distancia. Nos vemos la próxima.